tenemos una salida de mangueras de 100 galones a un tiempo de 30 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que a nuestros 150 galones de la demanda de los rociadores debemos sumarle 100 galones para la demanda de un chorro de mangueras por un tiempo de 30 minutos. O sea que allá contemplamos una bomba de 250 por una duración de 30 minutos y sacamos también la capacidad del tanque. Sí, por medio de las tablas se puede hacer un cálculo previo para determinar la capacidad de la bomba. Tenemos, vamos a mirar algo de la parte de los planos. Hay una pregunta. Por norma, NFPA 20, ¿esa capacidad del tanque tiene alguna modificación hacia abajo? O sea, del 100% de ahorita la norma, digamos que ya nos ha pasado, ¿sí? Que los clientes dicen, no, yo hago un tanque de tal capacidad, ¿sí? Y es el 80% de lo que me está diciendo. ¿En norma hay alguna variación en eso? ¿O dicen, no, tiene que ser 100% para que sea NFPA 20? Hay una variación, digamos, la vamos a ver en el módulo 6 de la capacitación, ¿sí? Que es bombas. Sin embargo, hay ciertas excepciones donde se puede inventar el caudal, pero debe haber alguien que se responsabilice por eso, ¿listo? Para tenerlo presente. Ya para mirar, vamos a entender algo de lo que es simbología. Aquí ya metemos un extracto de lo que es la NFPA 170 de la edición 2010. Entonces tenemos cómo se identifica una línea de tuberías, pues por una línea negra. Ya miramos si es una suplencia de un sistema público, si es de una red privada, como lo vemos en los parques industriales y demás, lo que son líneas existentes, lo que es un riser con tubería seca, donde no tenemos pues una bomba, un riser con tubería húmeda, que tiene los triángulos rellenos, y seguidamente pues ya veremos lo que es tubería enterrada, que es también la que se utiliza. ¿Listo? Ya tenemos algo de simbología de lo que es la conexión para la conexión de bomberos donde vamos a alimentar. Y muy importante identificar el símbolo de la bomba. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro del sistema de rociadores se ven estos símbolos aunque no apliquen. ¿Listo? Entonces hay que verlo. Un símbolo para el cabezal de pruebas y algo que pues poco se utiliza aquí en Colombia, que es indicar si es un área parcial con rociadores, total con rociadores o sin rociadores. Pero si lo ven en alguna ingeniería, pues ya lo pueden identificar. Vamos a ver el tema de las válvulas. Tenemos la identificación de la válvula OSY, que es, pues, hablemos de que parece un reloj de arena con una cruz arriba, una válvula mariposa, una válvula cheque, esto es una válvula con doble control y doble retorno, una válvula reguladora de presión, que es muy utilizada cuando tengo edificios de gran altura o en la parte industrial cuando voy a tomar el agua de los tubos de carga en una planta de generación. ¿Sí? No necesito la bomba, pero necesito hacer una estación de regulación. Entonces monto una válvula reguladora. También se ven los túneles cuando por medio de pendiente se me sube la presión, entonces monto unas estaciones reguladoras dependiendo del cálculo. Tenemos lo que son las válvulas de alivio, los manómetros, un hidrante y un hidrante público. Y ya podemos observar los disparos de rociadores. Los disparos de rociadores se pueden hacer automáticos sin preacción o con preacción. Para el tema de preacción, pues ya tenemos el símbolo de lo que es la válvula de diluvio. Y presentamos lo que es el tema de la soportería, que siempre se va a ver en el diseño de rociadores. El diseño de un soporte lateral, el símbolo de un soporte longitudinal, un soporte 4 vías, un soporte de riser, y ya los tipos de rociadores que se pueden identificar en un plano. Es muy importante identificar estos dos símbolos, que son los que se utilizan actualmente para sistemas de rociadores húmedos, donde el círculo vacío indica que es un rociador montante. Montante quiere decir que va vertical con el deflector hacia arriba, ya miramos las partes del rociador. Y la parte pendiente, que son los que vemos aquí en el techo, que el rociador va montando hacia abajo. Entonces los rociadores en este punto son Pender y O'Reilly. Y los rociadores de pared, que se ven mucho en lugares, digamos, yo los he visto mucho en Compensar, les gusta mucho para arquitectura montar el rociador de pared y tienen este símbolo. Listo, vamos a mirar el tema de los reportes de cálculos. Los reportes de cálculos por norma deben cumplir con estos mínimos requerimientos
que son el nombre, la fecha, la localización, la administración, quién la administra, el nombre y la ubicación de la instalación, el teléfono, quién es la autoridad de mayor jurisdicción. Aquí en Colombia, pues aquí hay muchas autoridades, ya es el cliente, bomberos, una aseguradora, pero no hay reglamentada una como tal, ¿listo? Entonces puede aplicar cualquiera y no pues podemos entrar en controversia cuando veamos un plano y diga Pepito Pérez, porque pues este fue la que el cliente asignó como autoridad de mayor jurisdicción. ¿Listo? Tenemos un estándar de documentos, el diseño de área y el número del diseño del área y la localización, los planos, la clasificación de las ocupaciones, y para almacenamientos pues ya se definen otro tipo de condiciones. Entonces, para el tema de soportería, en cuanto a diseño, también vamos a observar que hay soporte listado ULFM. Sin embargo, una pregunta, como para ubicarlo un poquito porque me perdí. Entonces, para un diseño, arranca un diseño, uno mira primero el riesgo, el nivel de riesgo, la clasificación, qué actividades tiene el cliente en esa zona. Con ese nivel de riesgo mira las áreas y cuál es el área mayor, y sobre esas áreas empieza a calcular el caudal según el tiempo que tenga que darle, según el área y la densidad, de acuerdo, la curva área-densidad, y después con el tiempo de duración de ese caudal calcula el tanque. Ya tiene bomba y tanque y pasa a revisar todos los rociadores y luego la soportería. ¿Sí? De acuerdo, sí, es eso. Ya después de que usted tiene ese diseño rápido, uno no tiene que plasmar en el papel todo el diseño para hacer el cálculo hidráulico. Ya al final del diseño, cuando se evalúa por medio de un software dedicado, entonces ya se comienzan a mirar velocidades de flujo y otro tipo de condiciones pues ya muy puntuales en cuanto a diseño. ¿Listo? Para el tema de soportería, pues, hay soportería que es listada ULFM. Sin embargo, la norma tiene ciertas excepciones donde dice que el soporte puede ser calculado por un ingeniero debidamente matriculado. Entonces, estamos en la capacidad de hacer un cálculo de un soporte y ofrecer un soporte nacional pues, que cumpla con todos los estándares de fabricación en aplicación y pues, materiales ferrosos. ¿Listo? Dice que los soportes deben estar diseñados para soportar 5 veces el peso de la tubería llena con agua más 250 libras en cada punto de soporte de la tubería. ¿Listo? Entonces es una condición súper importante. ¿Por qué hacemos referencia a esta condición? Porque muchas veces el cliente tiene toda la plata pero el techo no le da la capacidad de carga. ¿Listo? Entonces es importante mirar dónde nos vamos a fijar y pues mirando ya con un poco más de expertise qué tipo de rociador se monta, el diámetro mayor y ya uno mira si la estructura le da o no le da. Entonces se hace la salvedad de que el cliente debe reforzar su techo. Por eso siempre los refuerzos estructurales se dejan entre las observaciones y fuera del alcance. ¿Listo? Tenemos, dicen que los componentes de la soportería deben ser de materiales ferrosos y deben presentarse cálculos detallados de cualquiera, cuando lo requiera por la autoridad encargada de la revisión, indicando las tensiones desarrolladas en los soportes, en las tuberías y en los accesorios y los factores de seguridad permitidos. Y pues ya, como les decía, hay unos soportes listados donde sencillamente ya están calculados para las cargas máximas y lo único que se debe hacer es armarlo. Los planos. El plano comprende lo que es el área que estamos protegiendo, la distribución de los rociadores, espaciamientos, tenemos lo que es el tema de la soportería, la cantidad y tipo de rociadores que estamos utilizando para la protección y un cálculo hidráulico para la demanda de esa área. Muchos clientes exigen que se calculen varias áreas, pero uno toma el área de mayor demanda o más remota, ¿de acuerdo? Entonces, para ese cálculo, pues este es un plano típico que se va a presentar. Y los reportes de cálculo por medio de software deben presentar lo que vimos anteriormente: la descripción, ocupación, densidad, el área, el riesgo
y pues se deben entregar planos de planta y planos de corte o isométricos, porque debemos identificar las alturas de instalación. Es importante definir las alturas de instalación, ya que por altura hay pérdidas de presión, ¿listo? Entonces el cálculo contempla también las alturas de instalación, por lo cual se debe definir dentro del plano igual el posicionamiento de los rociadores. Y ya para terminar, en el reporte final tenemos, a pesar de que tengamos protegida toda esta área con rociadores, vemos esta área chulada en este punto que nos indica que es el área de diseño que vimos anteriormente. Del área de diseño dependiendo del riesgo, más la densidad y los rociadores a fluir. ¿Listo? Una pregunta. ¿La altura como influencia en la densidad de rociadores? Digamos que ya por cálculo se están perdiendo 0.42 PSI por pie. ¿Sí? Entonces eso es muy importante contemplarlo en un cálculo cuando, digamos, en el tema de construcción se manejan grandes alturas. ¿Sí? Ya sabemos que la presión de trabajo de un rociador es de 175 PSI máximo. ¿Sí? Quiere decir que eso da entre 6 y 7 pisos. ¿Sí? Vas así haciendo un cálculo rápido. Ya cuando usted tiene un piso de 14 niveles, un edificio de 14 niveles, entonces debe tener una consideración especial, que es mandar 2 columnas de agua con una bomba que le dé la presión al punto máximo, garantizando pues la mínimo requerido, y al punto más bajo el segundo riser los 175. Entonces yo comienzo a hacer la cuenta, digamos más o menos son 1.2 PSI por metro. Cada piso tiene 3.5, me llega del 8 al 14. Y aquí garantizo que no debo mandar una válvula reguladora. Para estos otros pisos debo mandar válvulas de regulación de presión, y porque debo mandar una bomba de 250 para que arriba me lleguen en 335 y 100 PSI. Tal vez sí sepa la pregunta. Me refería es si tengo este recinto que tiene 2,5 metros y estuviera en la misma área pero tiene 2 metros. ¿Eso influencia en el número de rociadores? Ok. Digamos para este tipo de ocupaciones, no lo entendí bien. O sea, la altura del recinto. No, César, imagínese que este recinto tiene 3 metros. Sí. ¿Puede usar los mismos rociadores si este recinto tuviera 5 metros de altura? Ok. No se puede usar, digamos. Como bien se escucha, cada sistema con diseño es diseñado como un traje a medida y solo sirve para esa ocupación. Dependiendo de la altura, por eso es porque es muy importante la altura, porque dependiendo de la altura se debe tener en cuenta el espaciamiento entre rociadores. ¿Listo? Entonces a mayor altura, menor espaciamiento. Y hay unas restricciones máximas que, digamos, por experiencia 7.5 metros, después de 7.5 metros, el espaciamiento máximo entre rociadores debe ser 3.7 metros. Como alturas por debajo de eso que dice que son 4.6. Y lo mismo las áreas de densidad del rociador. Para un rociador por debajo de 5 son 120, la área de cobertura es 12.1 metros cuadrados. Y por encima de esas alturas ya se reduce a 9 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces la altura no se puede coger, digamos, muchas veces que no pasen esos rociadores para allá, no es así. O sea, sería la misma densidad el mismo caudal para esa misma área, pero menos rociadores de más caudal. O más rociadores. Más rociadores, sí, exactamente, porque las áreas de cobertura ya se limitan. ¿Sí? Aunque uno cree que pues entre más alto va a abrir más, no, al contrario, ya se pierde como la cobertura. Ya vamos a ver, mirar las coberturas de los rociadores. Continuamos con el tema de reportes de cálculos, pues ya es como cada software dedicado y cada diseñador se dedique a entregar sus cálculos. A nivel personal me gusta entregar un cálculo teórico y un cálculo por medio de software, ¿sí? Y que vaya pues, garantizando que no hay desviación, y pues tengo los dos métodos de comprobación. ¿Listo? Vamos a mirar los temas de componentes, tuberías, accesorios más utilizados en un sistema tipo húmedo, y vamos a ver los parámetros de instalación donde están las alturas que ustedes hacen referencia. Una pregunta del tema de diseño. Pues me gustaría, pues, no por la profundidad, pero sí de pronto si podemos hablar del tipo de rociadores. Sí señor, ya lo miramos. ¿Y cuándo aplica el uno y el otro?
también lo vamos a ver. Listo, una pregunta. Señor. Respecto al volumen del tanque, ¿por qué 30 minutos? Si va en la tabla decía que entre 30 y 60 minutos. Porque siempre tomamos el mínimo requerimiento, porque la construcción del tanque es un problema para la mayoría de los que adquieren el servicio. Entonces, si la norma me permite entregar 30 minutos de agua, pues no vamos a meter los 60 porque es el doble del tanque y el cliente no tiene espacio. Sí, pero estaría- después de que usted ponga una red contra incendio y invierte en tubería, en accesorios, en todo, ¿por qué ir a pensar que es un tanque pequeño? Ahí no tiene que ver, por ejemplo, la ubicación del cuerpo de bomberos o la disponibilidad de fuentes de agua y demás. No, para eso es la ingeniería. Eso, exactamente, eso, o sea, usted garantiza los requerimientos exigidos por la norma, ¿sí? Y usted cumple con los mínimos requerimientos exigidos para no hacer un sistema redundante y que sea costoso, ¿sí? Que sea sobredimensionado. La pregunta es por qué razón, por ejemplo, cuando la bomba es diésel, el tanque de combustible tiene que tener cierta capacidad, un galón por cada, entonces eso dura para un incendio. No, estamos hablando de la capacidad de agua. Pero este es de No, pero combustible. si el tanque de incendio le dura, por ejemplo, 2 días o hablamos de 10 horas, ¿por qué el agua solamente 30 minutos? Ahí no hay como una discordancia en la norma. No, porque Claro, una capacidad de esa- consumo del motor. Exacto, una es el consumo del motor y lo que usted debe garantizar por norma. Y lo No, otro es el para consumo que del el agua. equipo se apague. Y lo Y se vemos en acaba el la módulo noche. 6. Está lo mismo. Que haya una equivalencia ahí. Lo que él está pidiendo es que haya una equivalencia entre los. Sí, no, digamos, Por eso y es el la tanque. versión de- exacto, por eso es que dice que por cada galón que por cada caballo un galón y eso es lo que usted debe garantizar, ¿sí? Eso dura 10 horas. Por eso, y estamos dando que usted debe suministrar agua al máximo de 2 horas, entonces está sobrado en combustible, ¿sí? El combustible sí, pero el agua en 30 minutos. No, porque es para el riesgo, ¿sí? Sí, básicamente por eso digo que la función principal es que la gente se pueda salvar la gente. Entonces se sale la gente y usted tiene que garantizar que como el área ya se hizo una clasificación de riesgo, entonces la gente es ocupada en 30 minutos y si se extingue el incendio, pues A mí lo que me parece es una mala copia de la norma. Porque con todo el respeto que vienen aquí, digamos que los gringos tienen unas capacidades distintas. Ya cualquiera puede cogerse de los tubos de agua. ¿No? Cuando miremos el módulo 6, puede verificar los dos conceptos, ¿listo? Listo, para las estaciones de control, como les decimos, proviene desde lo que es la estación de control de los rociadores en adelante. Entonces, ¿de qué está compuesta una estación de control? Está compuesta de una válvula seccionadora, lo que es una válvula de sección, una válvula antirretorno, una válvula cheque, un drenaje, y para espacios muy grandes pues tenemos una conexión siamesa que va a inyectar agua después de la sección. ¿Qué permite esto? Que si, digamos en el caso de los parques industriales, como lo estábamos hablando, yo protegí la bodega, entonces este es mi reset de la bodega. Si yo le inyecto agua, voy a garantizar que el agua la va a inyectar solo a la bodega y no se la va a inyectar a todo el parque porque si no, pues no alcanza la máquina de bomberos. ¿Listo? Tenemos diferentes tipos, pueden ser posicionados verticalmente u horizontalmente, pero pues cumplen el mismo funcionamiento. Y pues ahí sí hay esa inyección de agua que sean en Y de 2 entradas o de una entrada. Ya dependiendo si el sistema es muy grande, pues puedo requerir entre 2 hasta 3 conexiones y 3 máquinas de bomberos para que me inyecten el agua, ¿listo? Para el tema de las tuberías, tenemos diferentes tipos de tuberías que pueden componer un sistema de redes contra incendio, donde hay la típica tubería roja en acero al carbón, lo que es tubería en cobre, la tubería CPVC Blazemaster, que pues la fabrica Taiko, es el que más vende esta tubería. Puede utilizarse tubería en bronce, tubería en acero y tubería C900 para el tema de sección enterrada. Se deja aquí pues resaltada ya que la norma incide mucho en ese tipo de variación, pero pues lo vemos en otra sección. David, antes de pasar al siguiente, en el tema de tuberías, ¿es un tema, digamos, técnico en el sentido de la aplicación de la tubería o es un tema de costos? De acuerdo. Para el tema de tubería se puede mirar, se evalúan los dos puntos, ¿sí?
Entonces, si el riesgo es mayor o el riesgo es muy alto y tengo posibilidad de que haya una explosión, pues no puedo utilizar tubería plástica, ¿sí? Digamos en el caso ejemplo. Entonces yo utilizo tubería en acero al carbón y sencillamente entonces ya no puedo utilizar tubería con acople ranurado, sino tocar toda la tubería soldada, ¿listo? Y ya concluir roscados. Entonces es un tema, empezando ahí por el riesgo. Y el otro es el tema de costo. ¿Sí? Yo puedo mirar temas de costo de instalación y versus tiempo, entonces esta tubería es mucho más fácil de instalar que la tubería de acero al carbón por manejar el peso. Pero aquí en Colombia la tubería en CPVC casi no se utiliza porque es demasiado costosa. ¿Sí? Y obviamente toda esta tubería, la tubería CPVC debe ser una tubería listada, ¿listo? Porque no puedo utilizar un tubo PVC. ¿Y de qué tanto calor aguanta? Estos tubos como es CPVC quiere decir que no es resistente al fuego. La verdad, el técnico no lo tengo. Son como 105 grados, algo así. Entonces este tubo pues, tiene unas condiciones especiales. Cuando dices listada, ¿te refieres al que cumple normas? Ya, cumple a los listamientos UL y aprobaciones de FM, que es diferente a los requerimientos de la norma como tal de incendio, ¿listo? Pero cumple no significa que deba tener certificación. Son las certificaciones de material de aprobación. Pero debe estar certificada como tal o solo debe cumplir con el requerimiento. No, debe estar certificada, sí. O sea, a comparación de la tubería de incendio, que te dice a ti, usted puede entregar una tubería que cumpla con ASTM A53 y en otra sección de la norma te dice, desde que cumpla con eso, me la montan, ¿sí? A esta que le dice, si usted no me entrega el certificado, no se la acepto, ¿sí? Básicamente es eso. Igual aplicaría para la C900. No, esa tubería se puede comprar localmente desde que cumpla pues, con todo lo de fabricación de la C900. ¿Listo? Del estándar de ASE. Quería poner el ejemplo de Zona Franca Palermo, que es la oferta que entregamos esta semana, donde el cliente nos pidió tubería enterrada C900. Y le hicimos la pregunta, ¿a usted no le interesa que le ofrezcamos también tubería aérea en acero al carbón? Le digo, sí, pues si tiene la opción, ofrézcame esa. El costo de la tubería aérea era como de 2.5 80 millones, 120, porque pidió 2 diámetros, y el costo en plástico era como de 200 y 280 millones, una cosa así. Entonces la relación de costos pues es muy significativa, y en ese caso las dos ya aplicaban. Y la de acero al carbono, pues a nuestro juicio le representa más beneficios porque la puede modificar en cualquier momento, la puede inspeccionar, el mantenimiento es más sencillo. Entonces sí, en algunos casos es bueno plantear opciones porque les puede salir mucho más barato. En cuanto al diámetro de la tubería, en la norma aparecen los valores, digamos, que puede manejar X diámetro, tantos rociadores. Sí, eso es un diseño por tablas, ¿sí? Pues no profundizamos mucho, pero dependiendo del riesgo y dependiendo del diámetro, entonces puedo montar N cantidad de rociadores, ¿sí? Entonces, un ejemplo, para riesgo ligero, dice que yo puedo montar 3 rociadores en el diámetro de tubería de 1,5. ¿Sí? Para riesgo ordinario puedo montar 4 y para riesgo ligero para riesgo ligero puedo montar 4 y para riesgo ordinario puedo montar solo 3. ¿Sí? Entonces eso ya es un diseño por tablas, pero pues, son varios métodos de diseño más específicos, ¿listo? Pero sí existe la restricción. Y hay una excepción donde la norma dice, pues si usted lo valida por un cálculo hidráulico, debo pasar eso, ¿sí? Entonces para tenerlo también presente. Y contribuyendo un poco a lo que mencionaba Alejandro, nosotros hemos tenido mucha experiencia con el tema de las C900 en las regionales, donde de cada 10 equipos que arrancamos, 12, y digo 12 porque cada vez que se arrancan esas tuberías C900 se desprenden, se desempatan, y digo 12 porque es que ellos hacen unas correcciones, se vuelve a arrancar y vuelve a pasar lo mismo, y se revienta en otro lado. Entonces, además del tema de que la zona económica, también los temas asociados a las instalaciones, porque normalmente se hace 900 cuando la mayoría de las personas lo que hacen es enterrarla, y esa tubería no es de enterrar, esa tubería hay que enterrar, compactar como cuando se está haciendo una carretera, y hay que compactar en capas, dependiendo de la profundidad.
Sí, eso, ese detalle como tal que hace el ingeniero, ese lo vemos en el módulo de la tubería de red privadas y grandes, y hace ciertas observaciones de profundidad que debe ser enterrada con los tipos de instalación. El tema de las condiciones es que, pues, como la mayoría son termofusión, es como lo más económico, entonces tiene que haber un poro y por ese poro se va. Por eso ahorita se tienen unos acoples mecánicos Vitabli, pero pues el costo de cada acople es demasiado. ¿Listo? Bueno, entonces para el tema de accesorios, pues vamos a presentar lo que son accesorios roscados, accesorios ranurados, accesorios soldados y pues en los diferentes materiales como son cobre, acero, latón y CPVC. ¿Listo? Es importante tener en cuenta cómo se identifica un rociador listado VLFM, pues qué debe traer. Entonces, en el deflector, el rociador tiene lo que es el cuerpo de conexión, lo que es el sensor termosensible y lo que es el deflector. En el cuerpo, en la parte superior del deflector, vamos a tener lo que es el posicionamiento. Como podemos ver, este es un rociador pendant, quiere decir que es colgante como los que tenemos en este techo. La temperatura de configuración, el I y el K, que es el factor de descarga, y la medida de conexión de la rosca. ¿Listo? Eso es lo que se va a identificar en un rociador listado y aprobado de FM. Ya vamos a tener los diferentes tipos de rociador. Entonces, entre los diferentes tipos de rociador, pues está el tipo de K de descarga, el factor de descarga. Tenemos rociadores con factores de descarga desde 1.4, el más utilizado para oficinas, que es 5.6, para el tema de almacenamientos sin mayor altura, que son 11.2, para el tema de almacenamientos de gran altura, que es el 16.8, donde tenemos ciertas excepciones con la estantería, donde dice que si usted tiene un rociador 16.8, no tiene que mantener rociadores entre los racks. ¿Sí? Entonces, y rociadores para grandes riesgos y grandes alturas como son los 25.2 y este nuevo que sacó Viking, que es el 28.0. Y tenemos los rangos de temperatura, la clasificación y su código. Entonces tenemos rangos ordinarios que están entre los 135 y los 170 grados Fahrenheit. Esa es una clasificación de riesgo intermedio y tiene un color o incoloro o es blanco o es negro. ¿Listo? Y el vidrio pues viene naranja o rojo, que son los que se utilizan normalmente. Ya para donde hay demasiadas fuentes de calor, o digamos donde voy a instalar en una zona como Barranquilla y demás, pues como sabemos la calor se concentra en el punto más alto, hay que mirar si es necesario colocar un rociador con una temperatura mayor a la normal. Mientras tanto, pues la temperatura ordinaria entre 135 y 170. Y pues la clasificación ya del proveedor viene a entregar rociadores entre 155 y 165 grados Fahrenheit. ¿Sí? Aunque estén todos estos rangos ahí en el rating, en el rango en el mercado, 155 y 165, ¿listo? La temperatura del CPVC para trabajar a 175 PSI llega máximo hasta 65 grados centígrados. Sí, por eso la tubería de resistencia, la mayor tubería que se utiliza es la tubería de acero carbón, porque pues, sabemos que el acero se dilata y se contrae en proporción, creo que si no estoy mal es el 5%, y aguanta esas temperaturas mayores. En cambio, lo otro es como para que tiene plata y quiere que se le monte rápido. ¿Sí? Es como eso. Es muy importante tener en cuenta que dependiendo la cantidad de rociadores se deben contemplar unos rociadores de repuesto. Entonces, si usted tiene 300 rociadores en un sistema, debe proporcionar no menos a 6 rociadores de ese tipo. Si tiene diferentes tipos, pues por cada tipo debe proporcionar mínimo 6 rociadores de repuesto. Ya entre 300 y 1000 debe proporcionar 12 y más de 1000 debe proporcionar 24. ¿Listo? Esto es muy importante y esto en el momento de hablar con un cliente, si usted le habla de los rociadores de repuesto, él va a decir, no, pero ¿qué? Yo no quiero repuestos. Entonces usted le dice, no, es que es exigencia de la norma que usted tenga una cantidad mínima de repuestos dependiendo de lo que usted tenga instalado. Y pues deben ser almacenados en gabinetes
donde no se vean afectados por temas de condiciones ambientales y temperatura. Vamos a mirar los tipos de rociadores y pues las aplicaciones más comunes. Tenemos rociadores de supresión temprana y respuesta rápida. ¿Listo? Entonces estos rociadores son para colocarlos en cualquier disposición donde no requieran un rack. ¿Listo? Un rack es pues la estantería de almacenamiento. Tenemos los rociadores de respuesta rápida y suplencia estándar. Tienen unos posibles termosensibles aproximadamente en 3 milímetros o menos. ¿Cuál es la diferencia entre un rociador de respuesta rápida y un estándar? Que la temperatura de configuración, aunque sea digamos 175, el de respuesta normal se va a disparar al 80% de la temperatura. En cambio, el de respuesta rápida se va a disparar entre el 56 y el 60%. Entonces eso es muy importante tener en cuenta el tipo de rociador, porque si lo seleccionó mal y hay digamos en este momento que tenemos el grupo de una radiación térmica que puede alcanzar el 80% de configuración del rociador, se puede estar disparando. Respuesta falsa. Sí, exacto, con una respuesta falsa. Tenemos rociadores ocultos, este tipo de rociador, pero tiene una tapa. Entonces cuando se dispara, cae la tapa y no hay necesidad de utilizar los decoradores o escudos y portaescudos como se le llama, sino pues la tapa va a permitir que se vea blanco. Sí. Pero la tapa impide el paso del calor. No, es una tapa que tiene como una, pues tendrá que entrar a profundidad, sin embargo la tapa no tiene ninguna afectación a la tensión térmica, ¿sí? Ya tenemos unos rociadores, pues como digamos, posiciones pendant, que son como los que utilizamos en estos techos colgantes. Se pueden utilizar en lo que son oficinas, lo que son disposiciones donde usted tiene techos con unas cerchas muy bajas. Entonces hay unos requerimientos de distancias entre el techo y el deflector y se podría aplicar, ¿listo? Tenemos rociadores con escudo y portaescudo, que son los decorativos, que se utilizan mayormente para el tema de oficinas y recepciones. Hablamos de los rociadores de pared. Ese es un rociador que se coloca pues en la parte horizontal, perpendicular al piso, y ya vemos que pues el deflector lo tiene aquí en esta parte, pero tiene como una L para realizar la expersión de frente. Ya tenemos rociadores montantes. Miramos que la posición de un rociador montante o colgante vemos que es como una sombrilla, y la sombrilla tiene unas pestañas hacia abajo. No quiere decir que todos sean así, pero la mayoría lo muestran. Entonces un rociador colgante tiene el deflector liso o con las pestañas hacia abajo, y el montante lo tiene con las pestañas hacia arriba, así como estos que están acá presentes. Tenemos rociadores especiales, que son rociadores secos para cuartos fríos. Entonces es el mismo procedimiento de instalación. Lo que sucede es que este bastón pues es seco, listo, para que no haya congelamiento del agua. Tenemos rociadores de uso institucional, que tienen como un seguro, y estos rociadores son para ocupaciones de correccionales, de salas de reposo y demás, donde no pueden ser manipulados porque pues, son bastante seguros y solo se activan con sensibilidad térmica. ¿Listo? Tenemos unos rociadores estándar de cobertura extendida. ¿Qué quiere decir la cobertura extendida? Que para espacios muy grandes esto me puede dar la posibilidad, digamos, un rociador estándar tiene distancias máximas de 4.6 metros entre ellos. Un rociador de cobertura extendida tiene distancias máximas de 6.1. ¿Listo? Entonces podemos tener un menor requerimiento de tubería. Los rociadores pues, de pared con diferentes especificaciones, como es el de cobertura extendida. Ya rociadores especiales para corrosión, donde tenemos concentraciones de sulfuro, como lo que son las plantas de generación, concentraciones salinas en puertos y demás. Y tenemos unos rociadores especiales que van intermedios entre los racks, la estantería. Entonces, entre cada nivel de estantería, digamos, si está fuera de la estantería, entre cada nivel de estantería, debo meter uno de estos rociadores que ven que tienen, además del deflector, una tapa pues, para garantizar el accionamiento del mismo. Vamos a mirar las consideraciones mínimas para la instalación.
Entonces, durante la instalación se deben tener los requisitos de espacio, ubicación y posición de rociadores. Se deben basar en los siguientes principios. Los rociadores deben instalarse en la totalidad del recinto. Los rociadores deben ubicarse de manera que no excedan el área máxima de protección por rociador. El rociador debe posicionarse y ubicarse de manera que brinden un desempeño satisfactorio. Deben omitirse rociadores en las áreas que la norma contemple, ya cuando son áreas muy pequeñas o son vacías. Los rociadores, dicen que cuando los rociadores son probados específicamente y los resultados de las pruebas demuestran que las desviaciones son los requisitos de espacio libre. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya es un diseño por desempeño, ¿sí? Entonces, si usted quiere optimizar el diseño, puede hacer pruebas de funcionamiento en campo para determinar el desempeño del rociador, pero esto sale muy costoso, por eso no se hace, porque está rociador que se rompe, rociador que no sirve, ¿listo? Y pues se debe abrir un mínimo de rociadores dependiendo el riesgo, ¿listo? Vamos a mirar cómo es el patrón de descarga de un rociador. Entonces, pues tenemos el deflector del rociador y tenemos unas alturas predeterminadas de cobertura. Entonces dice que el rociador a 18 pulgadas va a tener una cobertura normal de 8 pies desde el deflector hasta el radio a esta altura. Y ya a 4 pies, que es 1.2 metros, vamos a tener una extensión de 2.4 metros. Entonces ya comenzamos a tener limitantes de la aspersión del rociador. Ya vamos a mirar. Enlazándolo con la pregunta de Manuel que ahorita, o sea, tiene un rango de alturas. Él Sí. está diseñado para trabajar entre tal y tal altura. Más altura que eso, pues ya digamos que no es el rociador correcto para esa altura, pero sí se amplía la zona en la medida que aumenta Sí, la altura. se aplica. Lo que pasa es que perdería como la cantidad de agua que está llegando a ese punto. Entonces la solución es meter, digamos, si no hubiera una opción, pues yo meto más rociadores. Sí, por eso es que a mayor altura, menor distancia entre rociadores, quiere decir que hay más cantidad. Sí, es eso. Las consideraciones generales de instalación. Estas distancias pues las vamos a determinar para rociadores estándar. Nos dice que la distancia, el área máxima para cualquier rociador no debe exceder los 37 metros de cobertura. ¿Cómo se miden estas distancias entre rociadores? Entonces, digamos, yo cojo este rociador y mido la distancia que hay entre este y este y este y este. Hago un cálculo de lado por lado y esa es el área. Y esa área no debe exceder los 37 metros cuadrados. Ya mirando lo más específico, pues esta área no cumple, porque pues ya son 12.1 metros cuadrados lo máximo, ¿listo? Para rociadores estándar. La distancia máxima entre el rociador deberá ser basada en la distancia entre el centro del rociador y el rociador adyacente. La distancia debe medirse a lo largo de la pendiente del techo. Si es un techo con pendiente, pues debo acoplarme a la pendiente del techo y medir pues, la distancia de los centros. La distancia máxima a las paredes. La distancia máxima entre las paredes no debe ser mayor a la mitad de la distancia permitida entre los rociadores. O sea, quiere decir que si yo tengo distancia máxima entre estos rociadores 4.6 metros, la distancia mínima a la pared debe ser 2.3, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí el ejemplo claro, donde dice ya es con base en el diseño. Entonces el diseño me dio una distancia S, quiere decir que este es el espaciamiento máximo entre rociadores y la distancia mínima a las paredes debe ser S medios. ¿Listo? Para tenerlo como presente, podemos empezar a jugar con la instalación en dado caso que tengamos obstrucciones. ¿Listo? Generalmente se contemplan diseños sobre superficies ideales, pero pues eso es mentira porque digamos acá ya tenemos obstruido el detector, ya tenemos obstruido los sistemas de ventilación y demás. ¿Listo? Por recomendación, la distancia mínima a las paredes debe ser 4 pulgadas, 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, este rociador puede ir hasta 10 centímetros de la pared al centro. Pero pues nunca lo van a ver así porque haya una mala consideración del diseño. ¿Listo? Y tenemos la posición del deflector, entonces vamos a hablar de la orientación. Dice que los deflectores de los rociadores deben alinearse paralelos a los cielos rasos, techos
o a las pendientes de las escaleras. Quiere decir que si este techo tuviera una inclinación al 13%, el deflector debe ir posicionado de igual manera. ¿Listo? Sí, no puede ir para un lado y para el otro porque eso afecta el funcionamiento y la cobertura del rociador. Entonces, como lo podemos ver acá, igualmente tenemos las consideraciones S, se miden con la pendiente del techo y pues igualmente el funcionamiento, ¿listo? Que es lo que podemos contemplar en estas gráficas de extractos de la norma. Para los típicos considerados, en el diseño que hicimos de Fraico, el cliente tenía unos techos inclinados, pero con una inclinación que superaba un valor que establece la norma. Y en ese caso, digamos, para un techo inclinado hasta cierto punto, el sistema de rociadores funciona bien, pero pasado ese punto ya el calor se va a concentrar en la parte alta del techo, y si el incendio está en la parte baja, pues el último rociador que se va a estallar es el que está encima del incendio. Entonces ahí lo que tuvimos que hacer fue montar un sistema de detección adicional al sistema de rociadores para complementar la protección, porque los solos rociadores en un techo inclinado más de eran 10 grados, 15 grados, ya no era efectivo. Entonces debía ser complementado. Sí, básicamente, digamos, ya dentro de los parámetros de diseño, esas condiciones especiales toca entrarlas a evaluar, porque si no está dentro de lo permitido por la norma, ya toca hacer un diseño por desempeño, ¿sí? Y ya las consideraciones, pues, es prácticamente sobre la expertise y garantizando la abertura. Para el caso de Fraico, se tomó una medida siguiente, una medida adicional, que fue la detección por medio de detectores de humo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se debe montar un sistema cuando yo tengo techo falso? Yo tengo lo que es la placa, tengo lo que es el techo colgante y debo hacer ciertas figuras recomendadas por la norma donde debo bajar y alcanzar la altura del techo. ¿Listo? O sea que encima de este techo debe haber un manguito o un lintel o una velita, como le dicen en varios términos. Entonces tengo un manguito que me va a permitir alcanzar la altura. Lo ideal es que esta tubería quede lo más pegada al techo, ¿listo? Porque acá en Colombia las placas, los espacios entre placas son muy bajos, entonces van muchos sistemas. Entonces tiende a no caber, y cuando uno quita el techo, pues va a haber un poco de muñecos arriba para lograr montar el sistema, ¿listo? Cuando los techos son muy altos, se debe montar un rociador por encima del techo falso y un rociador por debajo del techo falso, ¿listo? Pero tampoco se cumple acá en Colombia, ¿listo? Porque esto es un costo, digamos, si acá yo tengo 4 rociadores, por encima debo montar otros 4, ¿sí? Entonces es el doble de costo en rociadores y accesorios, ¿sí? ¿Por qué hay que montar ese rociador? Porque en intermedio del techo también tengo un riesgo, tengo las bandejas eléctricas, tengo los cables de comunicación. Todo eso me puede generar un corte eléctrico de más y pues allá está desprotegido. Igualmente el sistema de detección también se debe montar arriba, pero no se hace. Tenemos rociadores de pared, entonces aquí podemos determinar cómo va a instalar un rociador de pared. En este caso pues está atravesando el muro, pero también puede ir pegado al techo y bajamos con un manguito que lo podamos incrustar. Y tenemos una distancia mínima, que es la que decía de 4 pulgadas. De la pared al reflector también. Esta distancia se cumple para casi todos los tipos de rociador. Hay posibles combinaciones donde, digamos, dependiendo de la necesidad, entonces podemos montar lo que es un rociador pender para proteger la entrada a este recinto o la salida, pero también tenemos un rociador de pared para proteger el área que viene de este lado. Entonces, si hay una adecuada implementación de la norma, pues correcto diseño, se pueden combinar los rociadores. ¿Listo? Y hay unos rociadores muy parecidos que son los rociadores de ventana que se utilizan para refrigerar los vidrios por la fachada de los edificios. ¿Sí? Pero pues aquí no se utiliza tampoco. Los rociadores en techos y estanterías, pues ya como lo habíamos visto, tenemos la zona de control que está compuesta por la válvula seccionadora, el cheque, un manómetro, es un sensor de flujo,
Y hay dos opciones para que lo tengan presente. Una opción que es con este mismo riser controlar los rociadores del techo y los rociadores que están en el rack, que son los que vimos acá. O la otra opción es mandar independientes los risers, un riser para techos de la bodega y un riser para racks. ¿Listo? Esas son como configuraciones estándar para el tema de rociadores. Ya para el tema de la soportería, como les venía diciendo, la soportería está diseñada por accesorios, por figuras, se le dicen las figuras. Entonces, hay diferentes tipos de figuras y haciendo el ensamble, dependiendo de la necesidad, pues esto me va a entregar un soporte ya como tal. El típico utilizado es el soporte colgante tipo pera. Ya debe ser anclado directamente a la placa o a una pared lateral utilizando una figura en L que pues ya está diseñada para tal carga. Y las distancias entre soportes, esto es algo muy importante, donde dice que dependiendo del diámetro puedo tener unas distancias máximas entre soportes. Para tuberías en acero, que es lo que más se utiliza, para diámetros hasta 1/4 puedo utilizar distancias máximas de 3.7 metros entre soportes. Y para tuberías por encima de 1,5 hacia adelante puedo utilizar distancias máximas de 4.6. ¿Sí? Entonces, ya evaluando el peso y demás, digamos en estos vértices, el peso de los accesorios y demás tienden a, cuando se utiliza granulado, tiende a caer la tubería. Pues yo puedo mandar un soporte adicional en el momento que esté instalando, siempre y cuando pues no exceda estas distancias máximas. Hay soportes para tuberías verticales que lo que hacen es fijarme la tubería pues a la placa o al muro de contención. Y tenemos lo que es la protección por medio de soportería antioscilante. ¿Sí? Esto es muy importante. Hay tipos de soporterías: la soportería lateral, la soportería longitudinal. La soportería lateral debe tener un espaciamiento máximo de 12.2 metros y la longitudinal un espaciamiento máximo de 24.4 metros, que es lo permitido. Ya vemos que el soporte se compone por las figuras y lo ideal es que vayan instaladas a 45 grados frente a la tubería, frente a la parte donde nos vamos a sujetar. ¿Listo? Tenemos lo que es el tubo, el soporte longitudinal que va sobre el eje de la tubería y el soporte transversal que va pues, transversal al eje de la tubería. Hay juntas antisísmicas, perdón. Esta junta se utiliza cuando hay estructuras conjuntas pero que tienen una dilatación entre ellas. Como hay una dilatación estructural, pues en su momento tienden a oscilar, o sea, comienza el sismo, pero tienden a oscilar después en frecuencias diferentes. ¿Listo? Por tal motivo se debe montar una junta sísmica entre la dilatación de las dos estructuras para que el sistema no vaya a romperse o a fallar. Ya físicamente, este es un típico donde utilizamos 6 codos, unas uniones flexibles y acá en la mitad me queda la dilatación de las dos estructuras. Ya para edificaciones muy grandes se hacen estructuras por anillos, entonces entre cada anillo de construcción debo montar una dilatación para garantizar el funcionamiento del sistema. David, una pregunta volviendo un poco a este tema de la soportería en la tubería. Hablamos de que la tubería tiene una dilatación por temperatura. Ok. ¿Cierto? Entonces, como estamos hablando también que la configuración puede tener diferentes temperaturas de acuerdo a qué la gente, ¿sí? Entonces, esa soportería, me imagino, pues, digamos que la idea ratificada, lo que voy a preguntar es, ¿esa soportería tiene ya por diseño, asume esas dilataciones? Porque digamos si se dilata y no está, pues va a soltar la tubería. Básicamente, hasta donde está mi conocimiento, esas dilataciones por temperatura no se tienen presentes. Pero entonces, por eso es que se pide que todos los soportes sean material ferroso porque son los que tienen mayor dilatación. ¿Sí? Esa es una de las condiciones, pero que se tenga en cuenta dentro del cálculo de la construcción, no se tiene en cuenta. ¿Listo? Ya para lo que es la fabricación, que es el último tema de la sección, vamos a utilizar toda la herramienta pues general, pero se requiere una herramienta específica para la tubería. Hablando de tubería ranurada, tenemos lo que es
tubería ranurada enroscada tenemos lo que es una roscadora, lo que es la ranuradora, un taladro de cadena y un trípode con cadena para tuberías, ¿de acuerdo? Eso es como lo que se sale de un conjunto de herramientas. Entonces, ¿cómo se...? Mirando ahí la herramienta por un tipo de uniones, la norma especifica cuándo debe ser buscada, cuándo debe ser ranurada, o eso es... No, eso está es como libre albedrío y ya va en responsabilidad y consideración del diseñador. Sí, entonces él le dice que usted puede hacer acoples roscados, soldados, ranurados. Sin embargo, pues lo que yo les decía, si hay un riesgo de explosión, pues no va a mandar un ranurado, ¿sí? Entonces ya esa consideración del diseñador, pues evaluando todo el tema como tal. Vamos a enfocarnos en lo que es una prefabricación con un sistema ranurado. Entonces, pues tenemos los extremos ranurados de la tubería de accesorios. Entonces debemos verificar pues que las profundidades de las ranuras pues concuerden con el accesorio. Hay unas tablas y hay unos máximos y mínimos permitidos. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que si nosotros tenemos un accesorio con marca mesh, entonces miremos cuánto es la profundidad de la ranura, porque el Bitaulic es diferente, ¿sí? Entonces yo cojo y cargo, le meto la galga a la máquina ranuradora y hago todas las ranuras y resulta que no me funcionaron, porque les faltó, o peor, bueno, si le faltó, pues es hacer un retrabajo y volver a ranurar. El problema es que si me sobró, pues me quedan fugas en todo y se pierde tubería y demás. Entonces la sugerencia es hacer la medición de la profundidad de la ranura con el accesorio. Mirar que el empaque de los accesorios esté en óptimas condiciones, que no vaya a estar, como se dice, mordido, que no vaya a estar de pronto comprimido en algún lado. Generalmente estos sistemas ranurados, después de que se drena la tubería o que hay un incendio, se genera un vacío y el empaque tiende a dañarse. ¿Listo? Entonces es muy importante hacer la inspección del empaque. ¿Qué procedemos a hacer? Utilizamos un lubricante, lubricamos lo que es el empaque y lo que es el accesorio para garantizar que se pueda montar fácil, ¿sí? Esto, hay unos lubricantes especiales que ofrecen las entidades como son Green, como son Bitaulic, o en el medio se utiliza mucho lo que es vaselina industrial, ¿sí? No es como lo más apropiado, pero en temas de costos de instalación es como, pues reduce bastante, ¿listo? ¿Qué procedemos a hacer? Procedemos a montar el empaque, a jalarlo al extremo, seguidamente unimos los dos tubos, los colocamos las dos caras de la ranura y dejamos el empaque en la mitad entre las dos tuberías. Procedemos a montar el acople, abrimos el acople de un extremo, lo cerramos y ya seguidamente montamos el tornillo y aplicamos el torque. ¿Cómo se verifica que esto quedó bien? Pues porque queda totalmente concéntrico las uniones y los espaciamientos entre los dos componentes de la unión pues deben quedar simétricos, no a un lado cerrado y al otro lado abierto. ¿Listo? Para instalar una ¿Tiene medida del torque? O sea, ¿para el grado del torque? Sí, realmente eso ya es por el grado del tornillo. Sí, entonces uno aplica el torque, pero... Así que tiene que ser no puede comprimir por tanto no, digamos el empaque, el accesorio está diseñado para aguantar el máximo torque del tornillo, sí, pero usted mira en la instalación y cuando es un sistema grande nadie torquea, eso es algo que le da lazo, pero pues ya es la experticia del instalador, ¿sí? Porque ya torquear todos los tornillos pues es tremendo. Para la instalación de una T mecánica, que es una derivación sin necesidad de montar un accesorio que me requiera dos uniones, entonces ¿yo qué hago? Hago una perforación, le quito lo que es la rebaba o el bisel que me queda, seguidamente pues hago un análisis de la superficie, que no me vaya a quedar con protuberancias o algo que me pueda cortar el empaque, ¿sí? Eso es importante. Ya seguidamente montamos lo que es la T mecánica con su empaque,
lo fijamos, montamos en este caso puede ser un perno o la contracara de la mecánica y procedemos a hacer el torque final. Vemos que en este pues no necesitamos lubricarlo. Y ya lo que es una brida granulada, que es algo que también se usa, hacemos pues la misma inspección de la tubería y el empaque, hacemos la lubricación y fijamos el empaque en el extremo de la ranura. Seguidamente dedicamos a unir las dos caras de la brida y aplicamos el torque. Ya cuando tenemos una brida podemos hacer un tipo de acople como el que vemos aquí en la imagen. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Diferencia en costos de hacer una unión roscada, ranurada o soldada. Bueno, en el tema de costos, en recomendación, el accesorio ranurado sale más económico. ¿Por qué? Por tiempos de instalación, ¿sí? Entonces tú consigues un accesorio ranurado, el accesorio ranurado, digamos una unión de 2,5 cuesta en promedio 6.000 pesos. ¿Sí? Tú vas a conseguir una unión de 2,5 y además es más costosa porque tiene que cumplir unas libras de presión. ¿Sí? No es tan comercial tampoco. Para sistemas con tensión no es tan comercial. Y en comparación con el sistema soldado, pues obviamente se debe aplicar el cordón de soldadura, debo tener un soldador calificado y adicionalmente a eso tengo que hacer pruebas de tintas o pruebas con fluorescente y demás. Entonces en tiempo de instalación es súper demorado. Ya si es una exigencia del diseño y de la aplicación que montemos soldado roscado, pues se hace. Pero lo más económico y rápido es montar ranurado. ¿Listo? Bueno, una aclaración antes de cerrar el tema. Todas las tuberías en diámetros de 1,25 o menores deben ser acopladas, roscadas, siempre y cuando el schedule de la pared de la tubería no sea menor a schedule 40. ¿Sí? Y para tuberías de 2,5 en adelante se puede hacer todo ranurado y se pueden utilizar tuberías desde schedule 10 en adelante. ¿Listo? Ya si vamos a roscar, necesariamente tiene que ser schedule 30, como no se consigue, pues es schedule 40. ¿Listo? Ya para cerrar el tema, miramos el tema de pruebas y mantenimiento. Entonces, tomamos como base los requerimientos establecidos por la NFPA 25. Ellos tienen unas tablas. Entonces, en las tablas que vamos a tener todos los componentes de un sistema contra incendio y me dice la frecuencia y me dice la referencia o a dónde me debo dirigir para aplicar el correcto mantenimiento. Entonces yo les hago un resumen rápido. Básicamente, casi toda la inspección de los rociadores es visual desde el piso. ¿Sí? Eso es lo que exige. Los rociadores no se pueden intervenir, no se pueden pintar y no se pueden tocar. ¿Sí? Que es que los van a enviar con una brocha para quitarles el polvo, no nada. ¿Sí? Eso no pasa. ¿Listo? Entonces, dentro de las buenas prácticas, no se debe tocar los sistemas. La ideal es que la tubería pues se mire, se le hagan retoques de pintura y se alinee la soportería. Todo el tiempo en movimiento telúrico, entonces la soportería tendría que quedar desalineada. Entonces eso es lo máximo que uno puede ofrecer en un sistema. Entonces dice que uno puede ofrecer a los manómetros le puede ofrecer periodos trimestrales, a la soportería pues también se pueden ofrecer periodos anuales. También lo que es los carteles a la tubería, los dispositivos de supervisión como son los sensores de flujo y demás, trimestrales, y se deben hacer unas pruebas anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a implementar un plan de mantenimiento, el mínimo periodo que puedo implementar en visitas es trimestral. ¿Listo? Entonces ya por requerimiento del cliente, pues si quiere que yo le vaya cada semana, pues yo le voy, pero para hacerlo efectivo y tener una oportunidad de negocio, cumpliendo con los requerimientos de norma, 4 visitas trimestrales. ¿Listo? Para las pruebas, entonces, pues se mira el tema de soluciones anticongelantes, el tema de apertura y cierre de las válvulas es anual. Los manómetros se deben realizar cada 5 años y las pruebas de drenaje principal se deben realizar cada 5 años por temas de estanqueidad, hay que mirar si la tubería está corroída y demás. Generalmente el agua se posa y coge mal olor y tiende a correr muy rápido la tubería. ¿Listo? Ya entonces se aplican esas pruebas cada 5 años. Y
Para los rociadores hay unas condiciones especiales que dicen que a los 50 años y después de los 50 años, cada 10 años se deben revisar los rociadores. Se deben hacer pruebas de que, digamos, ya toca hacer unas pruebas de operación, hay que mirar que se alcancen la temperatura, que se abran y demás. ¿Listo? Y ya hay otras condiciones que me permiten 75 años. Para los rociadores secos, pues ya me dicen que el periodo mínimo debe ser cada 10 años. Básicamente, ya el tema de mantenimiento, debo hacer unos drenajes de punto, que es drenar la tubería y hacer el famoso flushing. Este flushing lo debo hacer anualmente. Y nuevamente cargar la tubería, prueba hidrostática 2 horas a 200 psi o 50 psi por encima de la presión nominal de trabajo. ¿Listo? De la presión estática de trabajo. Y ya una investigación que es para mirar las obstrucciones. Esto es muy importante porque de pronto salió una nueva lámpara que ya no necesito este circular, sino con 2 lámparas no es suficiente, pero la tengo que descolgar. Entonces ya la descarga de los rociadores me quedó obstruida. Entonces se debe notificar que hay unos rociadores que no están funcionando, no están operando al 100% o sencillamente no están haciendo, pues están limitados. Entonces eso es básicamente lo que se debe hacer en el mantenimiento. Gracias. ¿Alguien quiere ¿Alguna decir? pregunta? Bueno, pues David, muchas gracias. Estas presentaciones y los videos los vamos a poner en una plataforma de capacitación de la empresa para todo el personal que lo quiera repetir o personas que no pudieron estar presentes o personas nuevas que entren. Entonces espero que